Amnistía Internacional ha levantado la voz una vez más respecto a las detenciones por razones políticas en Venezuela. Según la Organización de Derechos Humanos, el régimen de Nicolás Maduro mantiene una estrategia de ataque sistemático contra la población para silenciar a aquellos que disienten del chavismo. Ahí ha pedido la liberación de alrededor de 300 personas que son consideradas presos políticos en el país. En su informe, Vidas detenidas, la organización destacó que las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela forman parte de este ataque sistemático y generalizado. Además, se ha observado un patrón en estas detenciones, que ocurren sin órdenes judiciales, sin independencia judicial y bajo leyes aplicadas de manera ambigua. También se ha notado el uso de la incomunicación y el aislamiento de las personas detenidas como parte de esta estrategia. La diversidad de perfiles de las personas detenidas sugiere que esta persecución no solo está dirigida a aquellos que tienen opiniones diferentes, sino que también busca enviar un mensaje de amedrentamiento a sus familiares y personas cercanas. Amnistía Internacional resalta que esta práctica viola frecuentemente los derechos fundamentales, como la libertad y el juicio justo. Ahí identificó 9 casos considerados emblemáticos, en los que se encuentra Javier Tarazona, director de la ONG Funda Redes. Tarazona fue detenido en julio de 2021 y posteriormente imputado por terrorismo, después de acusar al régimen de Maduro de tener vínculos con la guerrilla colombiana ELN. La organización insta al Estado venezolano a liberar a todos los detenidos por motivos políticos y también hace un llamado a la comunidad internacional para que exija garantías a Venezuela para evitar que estas detenciones sigan ocurriendo. Además, solicita a la Corte Penal Internacional que incluya estos casos en su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Maduro. En otro frente, el Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, ha denunciado tratos crueles en los calabozos de la policía del municipio Mara, Polimara, en el estado Zulia. Se alega que los detenidos han sido víctimas de golpes por parte del director de este centro de reclusión. El OVP compartió un video en el que los detenidos muestran marcas en sus cuerpos y expresan su dolor y dificultades para moverse. Ante la precariedad del sistema penitenciario en Venezuela, los abusos de poder dentro de los calabozos policiales siguen siendo evidentes. La ley establece que los detenidos no deben permanecer más de 48 horas en estos lugares, pero el OVP denuncia que esta norma no se está respetando. En resumen, Amnistía Internacional ha denunciado un ataque sistemático por parte del régimen de Nicolás Maduro a través de detenciones arbitrarias por razones políticas, con el objetivo de silenciar a los críticos del chavismo. La organización ha identificado patrones de violación de derechos en estas detenciones y ha instado al Estado venezolano a liberar a los presos políticos y a la comunidad internacional a tomar medidas. Además, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha expuesto tratos crueles en calabozos policiales, resaltando la necesidad de mejorar el sistema penitenciario en el país. Una vez más, nos enfrentamos a situaciones preocupantes en Venezuela. Amnistía Internacional nos advierte sobre detenciones arbitrarias por motivos políticos, formando parte de un ataque sistemático que busca silenciar las voces disidentes. Es crucial que mantengamos la atención sobre estas situaciones y exijamos la liberación de los presos políticos. Además, el Observatorio Venezolano de Prisiones nos muestra la necesidad urgente de mejorar el sistema penitenciario en el país. Estas son realidades difíciles, pero nuestra voz puede marcar la diferencia. Antes de cerrar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal para mantenerte informado sobre estos temas y muchos otros. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de estas decisiones del régimen de Maduro? Tu opinión importa y juntos podemos generar conciencia sobre estas situaciones. Hasta la próxima.